recibir la bendición, que le dice su padre: pues ya le entregué a tu hermano, ha venido, ha usurpado tu lugar, ya no tengo que darte. Pero que dijo: como quiera, ahora a ver que hay algo, y le dio. Pero después usted mira, hermanos, que Esaú busca a Jacob para matarlo, y Jacob tiene que huir, porque ya había tomado la bendición. Ya Esaú se la había vendido. Y si vemos que dice: he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué pues me sirve la primogenitura? Es lo que respondió Esaú, hermano. Y después le andaba pidiendo: ¿para qué me sirve la primogenitura? Al cabo me voy a morir. Y dijo: oh, júrame en este día. Y le dijo: lo juro. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando nosotros hemos despreciado la salvación. ¿Cuánta gente, hermano, realmente ha despreciado la salvación que el Señor nos ha dado? No tiene precio. Fue su sangre, hermanos. Él murió por nuestros pecados. ¿Cuánta gente ha despreciado, hermano, esta salvación? Esaú se equivocó. No me importa, me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y después la andaba pidiendo esa bendición que ya a su padre ya se la había entregado a Jacob, usurpándolo, engañándolo. Porque usted sabe, Esaú era un hombre de campo, olía campo, era un hombre con mucho vello, y Jacob era un hombre lampiño, no tenía vello. ¿Pero qué? Su madre le ayudó, hermanos, a ponerse los cueros del cabrito para que tuviera vello, y engañar a su padre, que ya no miraba muy bien. Y así, hermanos, pudo tomar Jacob la bendición. Pero Esaú la había vendido. Esaú se había equivocado, estaba cansado, dijo: me voy a morir, ¿para qué me sirve? O les digo, hermanos, hoy en nuestros días, ¿cuánto tiempo tuvimos, hermanos, para poder reunirnos con libertad? Y hoy, hermanos, quieren venir, pero no hay lugar. No se puede reunir más de 10. Quieren estar en la casa de Dios, pero cuando vi el tiempo, hermanos, no lo hicieron. Pero recuerden, hermanos, hermano, no es el templo. Lo que Dios quiere es este templo. Nosotros somos el templo de Dios, hermano. Nosotros somos ese templo donde mora el poder del Espíritu Santo. Usted y yo somos ese templo, el que Dios viene a buscar un día, el cual usted y yo tenemos que estar preparados para cuando Él nos llame. Este templo, hermano, que es nuestro cuerpo, a cualquier Dios que usted y yo lo cuidemos de toda contaminación, de todo pecado, porque Él viene por este templo. No, la casa esta se va a quedar aquí. Esto es material, esto es terrenal. Nosotros, hermanos, son lo que Dios está clamando, hermanos. Por eso le digo, hermano, no tome una mala decisión. Esaú se equivocó, y varios personajes aquí que voy a hablar se equivocaron, tomaron malas decisiones, se equivocaron en el momento, hermanos. Por eso les digo, cuánta gente que nos rodea a nuestro alrededor se ha equivocado, hermanos. Ha tomado malas decisiones, se ha apartado, ha dejado a Dios, hermano. Gente que ha estado dentro del templo, gente que le ha servido, gente que ha estado por años, se ha apartado en estos últimos tiempos. Su amor, hermanos, se ha enfriado. Por eso dice, hermano, el salmista, que no descuidemos esta salvación tan grande. Que dijo el salmista: vuélveme el gozo de la salvación, y vuélveme un espíritu recto dentro de mí. Hoy la gente quiere, hermano, el gozo de la salvación, un espíritu recto dentro de ellos que alabe a Dios. Gracias, Señor. Tal vez no podemos todos estar aquí, pero allí en nuestros hogares podemos hacer un altar a Dios, levantar nuestras manos, hermano, cantarle alabanzas, leer su palabra y darle la gloria a nuestro Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. No tomemos decisiones apresuradas. Esaú se equivocó. Después quería la bendición,
pero fue demasiado tarde. Nosotros, hermanos, tenemos el tiempo ahorita de buscar a Dios. Estamos en el momento preciso de buscarlo. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. ¿Qué tenemos que hacer? Es tiempo de presentarnos ante Dios. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de bendecirlo. Es tiempo de exaltarlo. Es tiempo de darle la gloria a Él, porque Él es el que la merece. Lo demás, hermanos, la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Estamos preocupados por las añadiduras y nos hemos olvidado de Dios. ¿Cuántos prefieren estar haciendo línea en HIV que estar en la casa de Dios? ¿Cuántos prefieren estar haciendo línea en otro lugar, hermano? Mientras busquemos a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. No tomemos malas decisiones a las cuales nos vamos a arrepentir el día de mañana. Es necesario que aprendamos a buscar a Dios, a poner a Dios en primer lugar. Antes que salgamos de nuestra casa, póngase en las manos de Dios. Su familia, sus hijos, hermanos. Y esperando, hermano, que nos obedezcan. Esperando que nos obedezcan. Que le digamos: quédate en casa, y no que nos vayamos y se salgan. Escúchenme, hermanos. Hay que orar por ellos, que aprendan a obedecer. Enseñarles, les hemos enseñado la palabra. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Aleluya. Enseñarles el temor de Dios, el respeto al padre, a la madre, hermanos. Esta es la bendición del pueblo de Dios. Es lo que Dios está buscando, que un pueblo, hermano, que le honre. Esaú se equivocó, se adelantó, después vino buscando la bendición y ya era demasiado tarde. Estamos a tiempo para buscar a Dios todavía. Dios todavía sigue mostrando su misericordia y su cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él cada día. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11, ahí vemos otra experiencia, hermano, de un pueblo que se equivocó. Dice Jueces, capítulo 2, versículo 11. Vimos a Esaú, tomó una mala decisión, pero vamos a ver, este pueblo también tomó una mala decisión. Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de su alrededor, y no pudieron ya hacer frente a su enemigo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue su error? Dejar al Dios verdadero. Y entonces que dejan a Dios, Dios trae juicio a ellos. ¿Cómo está la humanidad, hermanos? ¿Cómo está la situación en la frontera, hermanos? Aún aquí en nuestro país, ¿cómo está la situación, hermano? El pueblo o la gente se ha olvidado de Dios. Yo le decía esta mañana, la gente pregunta ahorita en estos momentos: ¿y dónde está Dios? En el mismo lugar. Dios sigue en su trono. Dios no se ha ido de su trono. Dios sigue en su mismo lugar. Nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros, ¿de dónde nos hemos apartado? Nosotros, ¿de dónde nos hemos alejado? Dios sigue. Este pueblo dice que dejó a Jehová así para servir a los Baales. Dejaron al Dios vivo para servir a un Baal, a un estatua, como quien dice. Dejaron al Dios verdadero y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto.
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dieron a Jehová y adoraron a y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está el error. La gente hoy en nuestros días, hermanos, ¿qué sucede? Se ha olvidado de sus principios, se ha olvidado de su palabra, se ha olvidado de sus mandamientos, se ha olvidado de sus pactos, se ha olvidado de sus bendiciones, se ha olvidado de sus promesas. Porque Dios tiene tantas promesas, hermanos, que están cumpliendo al pie de la letra. Hay muchas promesas, hermanos. Yo siempre les digo, hermanos, aquí hay solución para los problemas de la vida. Para todos los problemas aquí hay solución. Pues la gente no quiere leer esta palabra. La gente no quiere escudriñarla. La gente no quiere, hermano, tomar esta palabra y hacerla de ellos. Esta promesa, hermanos, que están aquí, que dice su palabra, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Que dice su palabra, el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Que dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer su palabra. ¿Qué tenemos que creer? Lo que Él nos ha encargado. ¿Qué le dice Dios a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces hará prosperar tu camino. ¿Cuándo hago prosperar el camino? Cuando escudriñe su palabra. Este pueblo se apartó del Dios verdadero. Dios nos ha dejado su palabra para guiarnos hoy en estos últimos días, para que nos guiemos por esta palabra. ¿Y qué pasa, hermanos? Se han apartado de ella, se han olvidado. Todos tenemos más de una Biblia, hermanos, en el hogar, pero ¿cuántas de ellas la abrimos y la leemos? Nos hemos olvidado de sus promesas, nos hemos olvidado de sus pactos. Ellos se olvidaron de Jehová Dios y se fueron a servir a los Baales. Y la consecuencia dice que vino la ira de Jehová. Esto, hermanos, que anda aquí es solamente la ira de Dios sobre el pecado que está en este mundo. Esto que anda, hermanos, es la ira de Dios. Solamente, hermanos. ¿Cuánta sangre derramada está en la tierra, hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Abel y Caín? Que Caín mata a Abel. ¿Qué fue lo que dijo Dios? La sangre. No era la sangre de Abel, hermano, la que pedía justicia. Dios le dijo, la sangre de tu hermano me pide justicia. ¿Cuánta sangre derramada está, hermanos, en la tierra? Ya pidiendo justicia. Y vienen estos tiempos y dicen, y Dios está en lo mismo. Nosotros hemos olvidado de Él. Nosotros hemos apartado, hemos dejado a Dios a un lado para servir ya no a dioses, a nuestros propios apetitos, nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Nos hemos olvidado de Dios y hemos satisfacido nuestra carne mejor y nos hemos olvidado de Dios. Por eso nos está diciendo, este pueblo se olvidó de Jehová. Se fue a los Baales, se fue a Astarot, y dice el 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual lo entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Hoy en nuestros días es lo mismo, hermanos. La gente se ha olvidado de Dios y Dios solamente le está dando un recordatorio. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ama. Porque nos ama. Está dando la oportunidad a la gente para que busque a Dios, para que se humille, para que se presente delante de su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Dios, volvernos a Dios,
buscar, restaurar, hermano, nuestros servicios, restaurar nuestros cultos, restaurar las familias, restaurar los hogares, hermano, volver a nuestras familias que busquen a Dios, que tengan un corazón humilde, hermano, que se humillen ante Él, que realmente levanten sus manos porque realmente lo aman. Es lo que Dios está pidiendo, hermanos. Y andamos asustados. La Biblia dice, hermano, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo venció, hermanos. Estamos confiando en el que ya venció. Estamos confiando en el Dios que todo lo puede. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todos estos, hermanos, son aflicciones, son enfermedades, son pestilencias, que les habla la palabra, hermanos. Vendrán pestilencias, vendrán enfermedades, vendrá todo esto. Pero el que está en sus manos, no hay quien lo arrebate. Así que, hermanos, Esaú tomó una mala decisión y vendió su primogenitura. No le importó. El pueblo de Israel dejó a Jehová Dios y se volvió a los Baales. ¿Y qué es lo que sucede? La ira de Dios descendió. Por eso claramente el predicador aquí en Proverbios, hermanos, versículo 3 de Proverbios capítulo 31 dice claramente, hermanos, 3:31 de Proverbios, dice la palabra: no envidies al hombre injusto, no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa ¿de quién? Del impío, no del creyente. La maldición de Jehová está ¿en qué? ¿En la casa de quién? Del impío. Porque les digo, hermanos, unjan sus hogares, pongan su familia en sus manos, unjan sus puertas. No vendrá nada, porque la palabra nos dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada ¿de quién? De los justos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la situación, hermanos? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que volvernos a Dios. La nación completa, hermano, necesita buscar a Dios. La iglesia, nuestro país, hermano, que era el país que enviaba tantos misioneros a todo el mundo. ¿Qué está sucediendo con él? Nuestro país enviaba misioneros a todo el mundo, hermanos, a evangelizar al mundo. Y ahora nuestro país necesita ser evangelizado. Donde ellos eran los que enviaban a los misioneros a diferentes países a evangelizar, ahora necesitamos que las otras naciones envíen a evangelizar a Estados Unidos, porque la nación se ha olvidado, hermanos, de quién dependemos. Que dice que ni la hoja de un árbol, hermano, se cae, ni un cabello en nuestra cabeza se cae sin el permiso de Dios. Así que, hermanos, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Claramente nos dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él encarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿En quién confiamos? En el que todo lo puede. Esaú se equivocó, el pueblo se equivocó. ¿Cuánta gente en nuestros días se ha equivocado y ha tomado malas decisiones, y en vez de servir a Dios se han apartado? Están cansados. Se tarda mucho el Señor cuando Él nos dice: no tengamos por tardanza. Que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Él es paciente, hermanos. Nosotros también tenemos que ser pacientes. Tenemos familia que no ha venido el Señor y hay que ser pacientes, que se salven. ¿Cuántos quieren que se acabe todo? Cuando tenemos tanta gente a nuestro alrededor que no ha sido realmente restaurada por nuestro Dios.
¿Queremos que se pierda? No. Él dice, hermanos, que Él es paciente. Él no quiere, hermano, que su sacrificio sea en vano. Él quiere venir y alcanzar todas estas almas, hermanos, que se han perdido, que están perdidas. Mire, el libro de Romanos nos dice también, hermanos, capítulo 1. Mire cómo el hombre en su propio razonamiento toma decisiones equivocadas. Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante dice, Romanos 1, 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánta gente, hermano, en su sabiduría, siendo sabios, se hace necio y ha dejado a Dios? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gente se ha olvidado de quién es el Creador y ha estado sirviendo a la creación en vez de confiar o pedirle al Creador. Están confiando, dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es lo que ha hecho la gente hoy en nuestros días, hermanos. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, por el engaño. Por eso, hermano, está como está este mundo. Por eso estamos enfrentando otras situaciones. Porque han cambiado, hermanos, realmente la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que el Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Vemos todos estos cambios, hermanos, todo esto que estamos viviendo hoy en nuestros días. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí misma la retribución debida a su extravío. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, hermanos. Y esto, hermanos, no está escrito allí nomás por estar allí. Él sabía los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque dice, hermanos, que esto se ha quedado para los que hemos alcanzado los últimos tiempos en el día de hoy. Esta palabra se ha quedado escrita, hermanos, para todos aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, negando o cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hermanos, y Dios nos vino a entregar a mentes reprobadas. ¿Cuál es el motivo, hermanos, de que todo esto está pasando? Porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado la verdad de Dios por el engaño. Han cambiado la verdad de Dios por todo lo que el mundo ofrece. Es triste, hermanos. Pues les digo, Esaú tomó una mala decisión. El pueblo tomó una mala decisión. Usted y yo no tomemos esa mala decisión. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Dónde estábamos en tiempo pasado? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué nos ha hecho? Reyes, sacerdotes, pueblo santo, adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. Es lo que somos, hermanos. Antes estábamos en la oscuridad, antes estábamos en pecado, antes estábamos en inmundicia, pero nos sacó de esa inmundicia. Acuérdese dónde nos ha sacado Dios, para que le sirvamos. No se olvide, hermano. No deje a Dios, no se aparte. Búsquelo, platique con Él día con día, hermano. Hable con Él, dígale: aquí estoy. Bendice a mi familia, bendice a mis hermanos, bendice a toda esta gente que no te conoce. Pero ten misericordia y es la oportunidad de conocerte. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Porque dice, hermano, y como ellos
¿No han aprobado tener cuentas con Dios? Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué es lo que Dios está haciendo, hermanos? Limpiando toda esta gente que no quiere reconocer a Dios. Ya decidió nunca buscar a Dios. Ya entre ellos han decidido vivir en una vida pecaminosa. Es lo que está aconteciendo, hermano. Limpiando y dejando realmente a aquellos que realmente quieren un día servirle. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Es triste, hermanos. Es triste, pero es necesario. ¿Por qué está todo este pecado? ¿Por qué está toda esta inmundicia? ¿Por qué está este juicio, esta plaga, este virus? Todo esto, hermanos, solamente es la ira de Dios. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que el pecado llegó ante la presencia de Dios. Entonces Dios decidió destruir aquella ciudad. Pero ahí se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. Entonces dice, ¿le encubriré yo a Abraham? Que no. Y fue y le dijo a Abraham. Y de Abraham intercede por esa ciudad. Que dice, si hubiera 50 justos, ¿perdonarías? Si hubiera 40, no los hay. 30, 20, 10. No había ningún justo. Todos estaban inclinados al pecado. Y que le dice, sacar a tu sobrino, que salga de ahí. Y se le dieron órdenes específicas, que salieran y que no voltearan hacia atrás. Y usted sabe la historia. ¿Quién volteó y qué le sucedió? Llegó el juicio, llegó el pecado, llegó la maldad ante la presencia de Dios y vino juicio de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado ahorita ante la misma presencia de Dios, hermanos? Y todo esto que estamos viendo solamente son juicios para que el pueblo o la humanidad busque de Dios. Por eso nos dice su palabra, hermano, cuán importante es que nos acerquemos a nuestro Dios con todo el corazón. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Él quiere que usted y yo, hermano, lo busquemos. Una cita más le doy, hermano, Santiago capítulo 3, versículo 13, dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido, dice, entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contenciones en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Como dice el apóstol Santiago, hermanos. Santiago 3, 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Pero ¿qué dice el 16? Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. Pero dice el 17, pero la sabiduría que es la de lo alto
es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la que Dios quiere, un pueblo limpio, un pueblo puro. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero ¿dónde está la sabiduría de lo alto? ¿Qué está usando el hombre? La sabiduría terrenal, la cual dice la palabra, la sabiduría terrenal es animal, es diabólica. Pero sin embargo, la sabiduría de lo alto dice, primeramente, pura, llena de misericordia, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Dónde está nuestra sabiduría, hermanos? ¿Cuál es nuestra sabiduría? ¿Dónde estamos parados usted y yo? ¿Cuál es el conocimiento, hermano, que Dios nos ha dado? La sabiduría para caminar en este mundo, hermanos. ¿Estamos obedeciendo, hermanos, lo que dice la palabra o estamos obedeciendo lo que el mundo nos rodea? La Biblia dice, como les decía esta mañana, es necesario obedecer las leyes terrenales. La palabra lo dice y hay que obedecerlas. Si al rato nos dice que no podemos congregarnos, tenemos que obedecer. Pero por eso no se va a acabar. Nos podemos unir, hermanos, en nuestro hogar, citarnos una hora y estar juntos en la misma hora orando, alabando al Señor, leyendo la palabra. Ponemos de acuerdo y juntos en nuestros hogares buscando la misma presencia de Dios. Dios está en todo lugar y nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Estas son 4 paredes, hermanos, donde podemos juntarnos, congregarnos para bendecir a nuestro Dios. Pero nosotros somos el templo de Dios. Donde estemos, como le digo, nos cerrarán las puertas, por nos quitarán el amor a nuestro Dios. Lo que está aquí, hermano, no me lo pueden quitar, lo que está en mi corazón. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Cuchillo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Nada me puede apartar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acaban los problemas, se acaba todo para estar delante de nuestro Dios, hermanos. Pues les digo, ¿cuál es nuestra confianza? ¿En qué hemos creído? No tomemos malas decisiones. Esaú se equivocó, el pueblo se equivocó, hermanos, tomó malas decisiones. Pero Dios nos está pidiendo, hermanos, que hagamos las cosas sabiamente conforme a su palabra. Si estamos faltos de sabiduría, dice su palabra, Dios es grande para darnos plena y abundante sabiduría. Yo solamente les digo y los animo